Ahí estamos. Bueno, vamos a continuar con esto de las constelaciones, con esto que enseñó Bert Hellinger. Y tengo acá un libro que se llama Los órdenes de la ayuda. Y bueno, explica qué significa ayudar, porque nosotros en el mundo tenemos una idea, ¿no?, de ayudar. Parece ser que todos queremos ser ayudadores y ayudar es ser bueno. Y acá se nos da una explicación de diferentes tipos de ayuda y nos explica Bert Hellinger que la ayuda es un arte. Como todo arte, requiere una destreza que puede aprender y ejercitar. También requiere empatía con la persona que viene en busca de ayuda. Es decir, requiere comprender aquello que le corresponde y al mismo tiempo la trasciende y orienta hacia un contexto más global. La ayuda como compensación. Hay ayudas que se dan, dice Bert Hellinger, como compensación. Los humanos dependemos en todos los sentidos de la ayuda de otros. Únicamente así podemos desarrollarnos y al mismo tiempo también dependemos de ayudar a otros. Quien no es necesario, quien no puede ayudar a otros, acaba solo y atrofiado. La ayuda, por lo tanto, no solo sirve a los demás, sino que también nos sirve a nosotros mismos. Por lo general, la ayuda es mutua, por ejemplo, en la pareja, y se regula por la necesidad de compensación. Quien recibió de otro aquello que deseaba y necesitaba, también quiere dar algo para así compensar la ayuda. Muchas veces, compensar mediante la devolución solo es factible hasta un cierto límite. Por ejemplo, en la relación a nuestros padres, ¿no? Nosotros a nuestros padres, dice Bert Hellinger, no podemos devolverles lo que nos dieron porque nos dieron la vida y eso no se puede devolver, ¿no? Lo que ellos nos dieron es demasiado grande para poder compensarlo dando. Así que en relación a ellos solo nos queda reconocer el regalo y agradecerlo de todo corazón. En este caso, cuando pasamos lo recibido a otros, por ejemplo, a nuestros hijos, logramos compensar a través del dar y también logramos la consiguiente descarga. El dar y el tomar, por lo tanto, se mueven en dos niveles. Por una parte, entre iguales, donde se mantienen en un mismo nivel y requiere reciprocidad, y por otra parte, entre padres e hijos, o entre aventajados y necesitados, donde se presenta un desequilibrio. Aquí el dar y el tomar se asemejan a un río que transporta más allá aquello que recoge. Este dar y este tomar son más grandes. Su mirada abarca también lo posterior, y en este tipo de ayuda, lo dado se expande. El ayudador se ve transportado e integrado en algo más grande, más rico y duradero. Esta ayuda supone que antes hayamos recibido y tomado nosotros mismos, porque si yo no he tomado no puedo dar. Solo así sentimos la necesidad y la fuerza de ayudar también a otros, sobre todo cuando esta ayuda nos exige mucho. Al mismo tiempo supone que aquellos a quienes pretendemos ayudar necesitan y desean aquello que somos capaces de y nos disponemos a darles. De lo contrario, la ayuda resulta vana, separa en lugar de unir, ¿no? Por eso es importante, ¿no?, darle si el otro necesita realmente, si no, no. El primer orden de la ayuda, ¿no?, porque hay 5 órdenes, nombra él, el primero, dice, ¿no?, que uno solo da lo que llena y solo espera y toma lo que realmente necesita. El primer orden en la ayuda comienza cuando uno pretende dar lo que no tiene y otro quiere tomar lo que no necesita. O cuando uno espera y exige de otro lo que éste no le puede dar porque no lo tiene. O también cuando uno no debe dar, ya que asumiría, en lugar de otro,
algo que solo éste puede o debe llevar o hacer. Así pues, el dar y el tomar tienen límites. Percibir estos límites y respetarlos forma parte del arte de la ayuda. Esta ayuda es humilde, muchas veces, ante determinadas expectativas o también ante el dolor, renuncia a ayudar. Lo que este paso exige tanto de la persona que ayuda como de quien busca ayuda en ella, se nos muestra claramente en el trabajo de constelaciones. Esta humildad y esta renuncia contradicen muchos conceptos convencionales de la ayuda adecuada y frecuentemente exponen al ayudador a graves reproches y ataques, ¿no? O sea que cuando nosotros damos y no tenemos, o sea, queremos ayudar y no tenemos, no hemos tomado, no podemos ayudar. Entonces, también dice que el otro quiere tomar lo que no necesita. O sea, solamente la ayuda es válida cuando realmente el otro necesita. Y yo tengo para darle lo que necesita, ¿no? Si no hay humildad y renuncia, ¿no? Por eso dice que este paso exige de la persona que ayuda, como la de quien busca ayuda en ella, ¿no? Es una ayuda que a veces es mejor, dice Hellinger, renunciar, ¿no? Cuando yo me siento que no tengo eso que el otro me pide. El segundo orden de la ayuda, dice, por una parte la ayuda está al servicio de la supervivencia y por la otra sirve el desarrollo y el crecimiento. Supervivencia, desarrollo y especialmente dependen de circunstancias especiales, tanto externas como internas. Muchas circunstancias externas nos vienen dadas y no son confortables. Por ejemplo, una enfermedad hereditaria o también las consecuencias de determinados sucesos o de una culpa propia o ajena. Si la ayuda pasa por alto o no quiere admitir las circunstancias externas, queda destinada al fracaso. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, la misión personal concreta y especial, las implicaciones en destinos de otros miembros de la familia y el amor ciego que bajo la influencia de la conciencia sigue sujeto al pensamiento mágico. En cada caso concreto esto significa algo que ya se ha descrito en detalle en el libro Órdenes del Amor, en el capítulo del cielo que enferma y la tierra que sana. Muchos ayudadores puede parecerles, ¿no?, duro el destino de otro y quisieran modificarlo. Pero muchas veces no porque el otro lo necesite o desee, sino porque a ellos mismos les resulta difícil soportar ese destino. Y es lo clásico, ¿no? Cuando yo quiero ayudar y el otro no me pide ayuda, pero yo creo saber qué es lo mejor para el otro, ¿no? Cuando el otro, a pesar de todo, se deja ayudar, dice, por ello, por el otro, ¿no? No es tanto por su propia necesidad, sino por su deseo de ayudar a los ayudadores. Quiere ayudar al que ayuda. Entonces esta ayuda se convierte en un tomar y el aceptar la ayuda en un dar. El segundo orden de la ayuda significa entonces que uno se somete a las circunstancias y solo interviene hasta donde ellas lo permitan. Esta ayuda se contiene y tiene fuerza. El desorden en la ayuda sería aquí negar o tapar las circunstancias en lugar de afrontarlas junto con la persona que busca ayuda. La pretensión de ayudar en contra de estas circunstancias debilita tanto al ayudador como a la persona que espera la ayuda. O sea que si el otro no quiere ser ayudado, no es bueno ayudarlo, ¿no? Bien. La imagen primaria de la ayuda es la relación entre padres e hijos, sobre todo entre la madre y el hijo. Los padres dan y los hijos toman. Los padres son grandes, los hijos son pequeños.
Pero dado que padres e hijos se aman, el dar y el tomar entre ellos puede ser casi ilimitado. Los hijos pueden esperar de sus padres casi todo. Los padres están dispuestos a darles casi todo a sus hijos. En la relación entre padres e hijos, las expectativas de los hijos y la disposición de los padres de satisfacerlas son necesarias y por lo tanto buenas. Pero solo son buenas mientras los hijos son pequeños. A mayor edad de los hijos, los padres les ponen límites en los que pueden experimentar fricciones y también madurar. En este caso, ¿son los padres menos amorosos con sus hijos? ¿Serían mejores padres si no les pusieran límites? ¿O es que justamente así se muestran como buenos padres, exigiendo de sus hijos algo que los prepara para la vida como adultos? Muchos hijos se enfadan con sus padres porque preferirían conservar la dependencia original. Pero justamente en esta contención que frustra las expectativas de sus hijos, los padres les ayudan a liberarse de la dependencia para paso a paso actuar bajo su propia responsabilidad. Solo así los hijos asumen su lugar en el mundo de los adultos y de personas que toman, pasan a ser personas que dan. Bien, qué importante, ¿no? Que tener en cuenta esto como padres. Ahora viene el tercer orden de la ayuda. Muchos ayudadores, por ejemplo, en psicoterapia o en servicios sociales, ante personas que buscan ayuda, creen que deberían ayudarles como algunos padres hacen con sus hijos. Por otra parte, muchas personas que buscan ayuda esperan que los ayudadores se dirijan a ellos como padres a sus hijos, para así recibir de ellos lo que de sus padres siguen esperando o exigiendo. ¿Qué ocurre cuando los ayudadores responden a estas expectativas? Se embarcan en una larga relación. ¿Y dónde lleva esta relación? Que los ayudadores acaban en la misma situación que los padres, en cuyo lugar se colocaron con su deseo de ayudar de esta forma. Paso a paso tienen que poner límites o frustrar a aquellos que buscan ayuda. Así, los clientes muchas veces desarrollan hacia los ayudadores los mismos sentimientos que antes albergaban hacia los padres. De esta manera, los ayudadores que se situaron en el lugar de los padres e incluso pretendían ser los mejores padres, a los ojos del cliente ahora acaban siendo igual que sus padres. Entonces, esto se llama transferencia y contratransferencia del hijo a los padres. Y así se dificulta, ¿no?, la relación terapéutica. Una relación, según el ejemplo de la transferencia hijo-padres, también obstaculiza el desarrollo y la maduración personal del ayudador. Y acá da un ejemplo, ¿no? Cuando un hombre joven se casa con una mujer mayor, muchos reciben la imagen de que está buscando sustituir a su madre. ¿Y qué busca ella? A un sustituto de su padre. Lo mismo se da también a la inversa. Cuando un hombre mayor se casa con una chica joven, muchos dicen que ella se ha buscado un sustituto de su padre para él. Él ha buscado sustituir a su madre. Es decir, por muy extraño que suene, quien se mantiene largamente en una posición superior e incluso la busca e intenta conservarla, se niega a ocupar su lugar de igual a igual entre adultos. No obstante, existen situaciones con las que durante un breve tiempo resulta beneficioso que un ayudador represente a los padres. Por ejemplo, cuando es necesario el movimiento amoroso, interrumpido, entonces para que éste sea completado y retomado, ¿no? A diferencia de la transferencia de hijos-padres, los ayudadores representan aquí a los padres verdaderos sin pretender sustituirlos, ¿no? Por eso los clientes tampoco necesitan desligarse de ellos. Los ayudadores conducen a sus padres verdaderos. Bien, el cuarto orden de la ayuda. Muchos ayudadores tratan al cliente como si fuera un individuo aislado.
y caen con facilidad en el peligro de la transferencia hijo-padres. El individuo es parte de una familia. Solo cuando el ayudador lo percibe como parte de su familia, también percibe a quién necesita el cliente y a quién quizá le debe algo. Si el ayudador ve a la persona junto con sus padres y antepasados, quizá también con su pareja y sus hijos, lo percibe tal como es en realidad. Entonces así comprende quién es, dentro de esta familia, la persona que necesita primero su respeto y su ayuda, y a quién se ha de dirigir el cliente para darse cuenta cuáles son los pasos decisivos y darlos. Bien. Es decir, la empatía del ayudador ha de ser menos personal y sobre todo más sistémica. No se establece ninguna relación personal con el cliente. Este sería el cuarto orden de la ayuda. Aquí el desorden en la ayuda sería no mirar ni reconocer a las otras personas, ¿no? Por ejemplo, no tener en cuenta a los excluidos, ¿no? Entonces, si el ayudador no se da cuenta de esto, el cliente va a permanecer en una demanda infantil. Por eso es importante, ¿no? Esto de estar en el estado adulto, como ayudador. Y el quinto orden de la ayuda, ¿no? Une aquello que antes estaba separado. Se halla el servicio de la reconciliación, sobre todo con los padres. A ella se opone la distinción entre miembros buenos y malos de la familia. Entonces, cuando un cliente se queja de sus padres o de las circunstancias de su vida o de su destino, y cuando el ayudador adopta como propia esta visión del cliente, está al servicio del conflicto en vez de al servicio de la reconciliación. Por lo tanto, la ayuda al servicio de la reconciliación solo es posible para quien da un lugar en su corazón a la persona de la cual el cliente se queja. La percepción especial. Para poder actuar según los órdenes de la ayuda, hay que tener una percepción especial. Dice, no se debe aplicar, dice, de forma estricta ni metódica. Quien pretende actuar de esta manera, piensa en lugar de percibir, reflexiona y se basa en experiencias anteriores, en lugar de exponerse a la situación en su totalidad para así captar lo esencial. Entonces, esta percepción abarca ambos elementos, está enfocada y a la vez libre de intenciones. En esta percepción me focalizo en una persona, pero sin ninguna intención concreta, más allá del deseo de captar a esa persona de una forma abarcativa y en relación al actuar que se le presenta como siguiente paso necesario. Esto nace del centramiento interior. Así podemos percibir lo que está más allá de los conceptos y podemos realizar los movimientos precisos. Estos movimientos le dirigen desde fuera y desde dentro al mismo tiempo. Esta percepción conduce a la acción y se amplía y profundiza en el hacer. Se centra en lo esencial, muestra el siguiente paso, ¿sí? Y así es como dice Hellinger que se debe ayudar en este quinto orden, ¿no? Porque podemos ser conscientes al estar en ese estado de vacío y de centramiento, darnos cuenta cuando realmente el cliente necesita ayuda y qué ayuda necesita, ¿no? Es una ayuda humilde. Bien. Acá nombra 5 acciones importantes, ¿no? Que son la observación,
la percepción, la comprensión, la intuición y la concordancia. La observación tiene que ser nítida, exacta y enfocada en el detalle. Al ser tan exacta, ¿no? A veces, dice Hellinger, puede resultar un poco agresiva, ¿no? En cambio, la percepción es más distanciada. Necesita la distancia y puede captar varios elementos a la vez. Tiene una visión más extensa y global, ¿no?, de los detalles. Es como que me lleva a comprender el sentido. La comprensión supone una observación y una percepción previas, porque sin observación ni percepción puede haber comprensión. Dice, también es importante darnos cuenta que al estar en esta comprensión podemos ser llevados a la intuición, que ella guarda relación con la comprensión, pero no es lo mismo. La intuición es la comprensión repentina del actuar que se impone como siguiente paso necesario. Y la concordancia es la percepción desde el interior en un sentido amplio. Es similar a la intuición, pero me pide sintonizar con el otro, ¿no? Poder comprenderlo. Tengo que estar sintonizado con el otro, ¿no? Con sus padres, con su destino. Ahí, cuando ya estoy en la concordancia, suelto todo, ¿no? Suelto toda mi intuición, suelto todo lo que venía trabajando hasta ahora y estoy en concordancia. Bien. Acá plantea un ejemplo, ¿no?, de alguien que va a constelar porque tiene un hijo psicótico. Entonces Hellinger le dice a la primera participante, le pregunta de qué se trata. Al ver que la participante comienza a leer su respuesta de una hoja, dice, nunca escucho cuando alguien lee algo preparado. Esta ya sería la primera experiencia de aprendizaje aquí. Lo que uno lee como texto preparado se puede olvidar, porque la persona no lo dice desde el contacto con su alma. Por eso es importante dejarse llevar, ¿no? Entonces le pregunta, ¿de qué se trata? Y la participante dice, se trata de mi paciente. Es de Yugoslavia y acudió a mí por una crisis matrimonial. Tiene 2 hijos. Hace un año el hijo menor desarrolló una psicosis. Hace un año empezó también la crisis en la relación de pareja. ¿Quieres que diga algo más al respecto? Y Hellinger dice, no necesito saber nada más. La palabra clave ya se mencionó, se trata de la psicosis de un hijo. ¿Qué edad tiene el hijo? Entonces la participante dice 19 años. Y Hellinger dice, hace poco Franz Ruppert publicó un libro muy bello que se llama Almas confusas, donde muestra de manera convincente que los trastornos psicóticos no son enfermedades, sino que tienen que ver con el alma, más concretamente con el alma familiar. Por eso podemos abordar estos casos sistémicamente en las constelaciones y en los movimientos del alma, para así encontrar quizá una buena solución. La psicosis como dolencia de un sistema. La psicosis no es ninguna dolencia de un individuo, sino que de un sistema. El afectado o la familia en conjunto están confusos
porque simultáneamente tienen que integrar en su alma a la víctima y al perpetrador. Esto lleva a la confusión y al trastorno. La solución sería que ambos, la víctima y el perpetrador, recuperasen su lugar en la familia. En primer lugar, esto se da cuando colocamos al perpetrador y a la víctima el uno frente al otro, cuando se reconocen mutuamente y cada uno lleva al otro a su alma. Este es un movimiento del alma que va mucho más allá de una mera constelación familiar. Nos conduce hacia otra dimensión, donde todos tienen el mismo lugar porque en relación al conjunto son igualmente importantes. Luz y penumbra. Para nosotros que pensamos que debemos seguir a nuestra conciencia, este paso resulta difícil. Sin embargo, contemplando la vida humana, ¿qué personas suponen el mayor reto? ¿Qué personas impulsan el todo de manera decisiva? ¿Los buenos? ¿Los malos? ¿Los mansos o los violentos? ¿Los luminosos o lo tenebroso? Lo tenebroso está más cerca del fundamento de la vida. Esta es la experiencia de aprendizaje a la que nos acercamos a la hora de tratar con la psicosis. Bien, entonces Hellinger le dice a la participante que va a trabajar con ese caso que ella le está planteando. Le dice, siéntate a mi lado. Y le dice a las personas que están ahí, ¿no? Un chico de 19 años desarrolló una psicosis y la familia es de Yugoslavia. Por supuesto nos hace pensar en todos los sucesos terribles que ocurrieron allí, desde la Primera Guerra Mundial hasta hoy. La pregunta sería ahora, ¿con quién empiezo? ¿Con qué empiezo? Lo primero sería averiguar dónde radica lo esencial. ¿En la familia del padre, en la de la madre o en ambas familias? Un método muy simple es elegir a representantes para el padre y para la madre y posicionarlos. A partir de ahí vamos a poder ver qué ocurre. Bien. La participante dice, yo sé de 2 asesinatos, dice esta señora que presenta el caso, ¿no? Y Hellinger dice, no, yo no lo quiero saber. Quiero mostrar cómo se averigua a través de la constelación. Elegí a un hombre como representante para el padre, ¿no? Y una mujer para la madre. Ponlos uno al lado del otro o a una distancia de 3 metros. Ambos miran en la misma dirección. No los posiciono en la constelación como pareja, sino como individuos. La madre mantiene los ojos cerrados y el padre mira al suelo. ¿En qué familia se encuentra lo decisivo? En la del hombre, porque él mira al suelo a una víctima. Por eso aquí hay perpetradores y víctimas en la familia. Hellinger elige a una representante para una víctima y le indica que se estire de espaldas en el suelo delante del padre. La víctima se muestra inquieta, respira con dificultad, mueve los brazos sin cesar. Finalmente aparta los brazos del cuerpo y cierra los puños. La mujer cierra los puños, ¿no? Entonces dice, ella es tanto víctima como perpetradora y probablemente será esquizofrénica. La víctima empieza a dar golpes rápidos en el suelo con el puño derecho. Entonces Hellinger dice, no debemos mirar ahora al padre como si él fuera el criminal. Solamente estuvimos buscando para ver en qué línea se hallaba lo decisivo. Ahora vamos a mirar en qué generación se encuentra. Entonces pone varios hombres y los coloca en una fila de ancestros detrás del padre y cada uno de ellos representa a cada generación. A la representante de la madre le pide que se vuelva a sentar. La víctima se queda estirada en su lugar. Solo debemos entregar a los representantes a sus propios movimientos. Así veremos en qué generación ocurrió el suceso. El abuelo, apretado contra contra la espalda del padre, apoya la cabeza en el hombro de este.
Luego, con los brazos caídos, deja caer todo su peso sobre el padre de tal manera que ambos están a punto de caerse hacia adelante. Entonces Hellinger lleva al padre unos pasos hacia atrás. El abuelo cae al suelo y se tiende hacia la derecha. Y Hellinger dice, es en la generación del abuelo. El representante del bisabuelo se apoya contra el ancestro a sus espaldas. Este le sostiene para que no se caiga. Y Hellinger dice, también en la generación del bisabuelo. Elige un hombre como representante de una segunda víctima y pide que se estire delante del bisabuelo. Entonces Hellinger dice, ahora veremos qué ocurre entre perpetradores y víctimas. La primera víctima mira hacia el bisabuelo y le tiende la mano. Este, sin embargo, mantiene los ojos cerrados y se apoya con fuerza en el ancestro a sus espaldas. Lo que el bisabuelo muestra es un movimiento de huida. No quiere mirarlo. Por eso el ayudador interviene y no lo permite. Entonces Hellinger empuja al bisabuelo hacia adelante hasta que vuelve a mantenerse firmemente sobre sus propios pies. El bisabuelo, gimiendo y respirando con dificultad, mira al hombre que yace a sus pies. Los representantes no deben decir nada. Esto es muy importante. Luego elige un representante para el hijo esquizofrénico y lo introduce en la constelación. La primera víctima sigue inquieta y mantiene la mano izquierda tendida hacia el bisabuelo. El bisabuelo respira con mucha dificultad y está a punto de vomitar. Su mirada se fija en el hijo. Cuando introduje al hijo, el bisabuelo empezó a mirar a él en lugar de la víctima. Eso significa que el hijo asume algo en lugar de él. El bisabuelo baja lentamente al suelo y se estira al lado del representante de la segunda víctima mirándolo. Hellinger coloca al hijo más cerca del padre. Sacaré al hijo de la esfera de los perpetradores y de las víctimas. Así ellos permanecen solos y la solución puede darse entre ellos. Tiene que darse la solución entre ellos. Cuando Hellinger intenta colocar al hijo al lado de su padre, se da cuenta de que éste está temblando y quiere ir con el abuelo. Entonces Hellinger le dice al padre, estás temblando, acércate a tu padre. El padre se acerca a su propio padre, se arrodilla a su lado y se inclina hacia él. La primera víctima todavía está muy inquieta. El padre se inclina hacia su padre. Pero puede ser que no se refiera a su padre, sino a alguien de la generación del padre. Ahora se inicia el proceso también en el cuarto ancestro. Está cerrando el puño izquierdo. En él hay energía perpetradora. En el bisabuelo es posible que solo sea energía de víctima. El abuelo se ha girado, apartándose del padre y acercándose a la segunda víctima. Lo mira y lo acaricia. Hellinger indica a los otros tres ancestros que vuelvan a sus asientos. Entonces, el padre se levanta, se acerca a su hijo y se pone a su izquierda. Ambos miran la escena que se desarrolla entre los ancestros. Ahora el padre puede retirarse, porque está claro quiénes son los verdaderos actores. El cuarto ancestro mira al bisabuelo que yace en el suelo. Los dos se miran a los ojos. El bisabuelo se estira de espaldas y abre los brazos, tranquilizándose por completo. Hellinger lleva al hijo delante del bisabuelo y del cuarto ancestro. El bisabuelo se incorpora respirando con dificultad, como asfixiado, y el cuarto ancestro le sujeta y entre ambos empieza un forcejeo. Por los movimientos está claro que el bisabuelo fue anonado o fue perpetrador y víctima a la vez. Por los movimientos también podría ser eso. El cuarto ancestro empuja al bisabuelo hacia el suelo y éste vuelve a incorporarse con todas sus fuerzas, clavando ambos brazos en el suelo. Hellinger le dice al hijo, arrodíllate. El hijo se arrodilla y se arrastra hacia el bisabuelo y el cuarto ancestro. Mientras pone la mano derecha en la espalda del bisabuelo,
apoya la cabeza en el pecho del cuarto ancestro. Este le rodea con los brazos. También el hijo abraza al cuarto ancestro. La primera víctima se va tranquilizando. Esta es la sanación de la esquizofrenia. El hijo está con la víctima y con el perpetrador. Ahora ambos confluyen en su interior para formar una unidad. Los otros dos, la segunda víctima y el abuelo, están en paz. El hijo respira profundamente. La víctima está acariciando al hijo. Al cabo de unos instantes, ahora cesa la confusión. Hellinger le pide al hijo que se levante y lo lleva unos pasos hacia atrás. La víctima lo sigue mirando. Entonces Hellinger le dice al hijo: inclínate ante el perpetrador y la víctima. El hijo se arrodilla y se inclina profundamente, y en ese momento el cuarto ancestro se estira en el suelo. El bisabuelo sigue incorporado. El perpetrador se ha estirado en el suelo. Este es el principio de la reconciliación para él. Ahora Hellinger saca al hijo del campo de visión y lo lleva con el padre. Lo toma de la mano y lo lleva delante de su padre. Ambos se miran radiantes. Bueno, con esto ya está, dice Hellinger. El bisabuelo está apoyando la rodilla derecha en el suelo y mira hacia arriba. Hellinger coloca a un hombre delante de él. El bisabuelo se levanta, se acerca a este hombre, lo abraza y apoya la cabeza en su pecho. Ambos permanecen largamente en este abrazo entrañable. Aquí lo podemos dejar, ¿no? ¿Qué pasó realmente? ¿Cuál sería el efecto? ¿Ayudaría o destruiría? Aquí hay secretos especiales que no concuerdan con mis teorías o las nuestras. Por ejemplo, esta. Entonces Hellinger indica al hombre que introdujo último en la constelación que sigue abrazando al bisabuelo. ¿Verdad que el alma agradece ver esto? En un trabajo como este, una y otra vez nos vemos ante situaciones que nos obligan a contenernos y a ser humildes, asintiendo simplemente a lo que es. Gracias a todo. Lo que acabamos de ver es el desarrollo ulterior de las constelaciones. Y ahí termina toda esta constelación, ¿no?, que les fui narrando del porqué de la psicosis, ¿no? Dice que después esta señora, ¿no?, esta señora que trabajó con el hijo psicótico, ¿no?, lo llamó para contarle que la paciente vino a la siguiente sesión diciendo que quería hablar de los asesinatos en la familia del padre. Y se pudo verificar lo que salió en la constelación. Hasta entonces hubo solo una historia de la familia de la madre que había suscitado sospechas de asesinato. Como puedes ver, te anticipaste un poco a la terapia. ¿Bien? Entonces todo eso es lo que él pudo resolver, ¿no?, la solución que se dio en esta constelación de la psicosis. Bien, vamos a dejarlo ahí y en la próxima veremos qué tema surge. Chao, hasta la próxima.